la grandeza de Dios. Es la generación que se conecta con el propósito de Dios. Es la generación, en el caso de los primeros discípulos de Mateo, que le sigue, que le sirve, que abre su casa para que sus amigos conozcan a Cristo. Así que quiero usar este término generación porque es muy usado en la Biblia, y hay un salmo que yo les quiero invitar ahorita a que leamos juntos, el Salmo 145, 4 al 7, y quiero invitarles a ponerse de pie porque me llamó la atención cómo este salmo exalta la grandeza de Dios y que esa grandeza y esa exaltación debe pasar a las generaciones. Como ustedes saben, este mes estamos cumpliendo 17 años, celebramos la bondad de Dios, su cuidado, su provisión, su gracia, pero también estamos a la expectativa de lo que el Señor va a hacer en los años que vienen. Y por eso es que al leer este salmo queremos conectarnos con las generaciones que vienen. Por eso oraba por los niños esta mañana. Y vamos a leer: que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza, proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Qué hermoso. Dice, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Pueden sentarse. Cuenten a sus hijos sus poderosos hechos. Mediten en tus maravillosos milagros. Proclamen la grandeza de Dios. Cuenten la historia de tu maravillosa bondad. Canten de alegría. Todo este proceso en este salmo está ligado a decirles a otros cuán grande es nuestro Dios. Qué fiel es nuestro Dios. Y todo esto lleva implícito un esfuerzo y dedicación. Todas estas acciones, todo lo anterior está conectado con nuestro propósito de vida. Celebrar la grandeza de Dios, pero contarles a otros, hablarles de la grandeza, proclamar sus maravillosos hechos. Todo esto requiere disciplina, requiere constancia. Así que esta mañana y en este mes vamos a estar renovando nuestro compromiso de fidelidad, de constancia y disciplina. Nuestro compromiso de decirles a otros cuán grande es el Señor. Decirles a las otras generaciones, a los niños, a los jóvenes, que proclamemos la grandeza de nuestro Dios. Entonces, me quedo en esta introducción con esta frase. La Reina Valera dice: generación a generación, ¿qué dice? Va a celebrar tus maravillosos hechos. Generación a generación. Y este término hoy en día es muy conectado con describir las características de las diferentes generaciones. La generación de mis abuelos o bisabuelos se le llama la generación grandiosa, 1915 para adelante. Esos que se fajaron. En ese tiempo ni barberos habían, los papás le cortaban el pelo a los hijos, ya se imaginan cómo quedaban, pero se ahorraban eso, ¿verdad? Tenemos la generación X, la generación Y, la generación Z, que es la misma de cristal, la generación de cristal. Tenemos los millennials,
la generación alfa, la que pasamos aquí recientemente, los ninis, porque le llaman generación por las letras del abecedario, pero también están los ninis, que son los que no trabajan ni estudian. No sé cómo viven, o sea, bueno. El asunto es que se ha catalogado todas estas generaciones por la manera en que viven, la manera en que perciben la vida. La generación de cristal es la que nació del 2000 para acá y se hace referencia a una generación frágil. Es interesante, por eso se llama de cristal, porque es frágil. Y no quiero decir que esta generación no tenga virtudes y cualidades. Y no estamos tratando también de aplastar esta generación. Al contrario, jóvenes que están nacidos del 2000 para acá tienen oportunidades maravillosas en sus vidas. Pero es una generación entonces frágil. Dice que es una generación con poca tolerancia a la frustración. Interesante. O sea, se frustran por cualquier cosa, se desaniman. Es una generación que no está tan entusiasmada con trabajar y tienen una perspectiva de la vida como ir a una terapia no es un fracaso, es una realidad y es parte de nuestro proceso de crecimiento. O sea, antes daba pena, estoy yendo a un psicólogo o en terapia, pero hoy no estoy yendo a terapia y estoy yendo a un psicólogo. No tienen temor a eso. Muchos están enfocados, bueno, no tengo intenciones de tener un hijo, creo que con una mascota estaré bien. El trabajo, bueno, la universidad, pues no me llama tanto la atención, puedo conseguir un trabajo a medio tiempo, vivir bien, quisiera viajar, emigrar. Y hay tantas cosas que están relacionadas con esa generación, la de cristal, la generación Z, ¿verdad? Del 2000 para acá. No levanten sus manos, pero los que nacimos del 2000 para acá están ahí. Y luego voy a la generación X, que es la generación en la que estamos ahí, la mayoría acá, los que nacimos del año 1965 para acá al 81. Son aquellos que a veces decimos, quiero darles todo a mis hijos para que tengan lo que yo no tuve, ¿verdad? Es la generación que dice, yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. Y es la que protege o sobreprotege a los hijos. No han tenido una vida fácil, han pasado retos grandes. Su filosofía estaba con trabajar y producir. Es interesante. El sueño de esta generación, los que nacieron de 1965 para acá, es yo anhelo un trabajo. Y si yo tengo un trabajo, ya la hice en mi vida. Y anhelo una casa. Y anhelo casarme. Y si tengo eso, ya lo tengo todo. En cambio, la de cristal es, pues, realmente con un trabajo ahí, con ciertas horas estaré bien. ¿Para qué comprar una casa? Mejor alquilar. Y así puedo viajar, no me comprometo con nada. Son diferentes generaciones. Esta generación, la X, enfrentamos dificultades económicas en la infancia y en la adultez temprana. Es la generación que desarrolló habilidades y aprovechó los recursos para hacerle frente a la adversidad. Nos fajamos porque nos fajamos y salimos adelante. No sabemos cómo, pero vamos a darle adelante. Es la generación que empezó a conocer el Viper,
no sé, jóvenes, si les digo Viper, saber qué será eso, ¿verdad? O fax. Empezamos ya a conocer las computadoras. Wow, en mis tiempos de estudiante en el seminario, solo un estudiante tenía una computadora que para los niños de esa época era un televisor casi, así lo confundían. Pero aquí estamos viendo las diferentes generaciones. No voy a meterme en todos los detalles de los millennials, de los ninis, de los alfa, de los de cristal, los de la Y, de los de la Z, los de la X. Pero a nosotros nos toca concentrarnos en cómo es la generación que va a conocer a Cristo y va a servir a Cristo y va a honrar a Cristo. Porque si nos descuidamos, como en Jueces, puede ser que se levante una nueva generación que no conozca al Señor, que no conozca los hechos del Señor, que no le sirva al Señor. Porque esa generación en Jueces, cuando ellos ya salen de Egipto, conquistan la tierra, creen que la vida está en comer leche y miel o tomar leche y miel. Y lo que hacen es servir a los Baales y abandonar al Señor. Y por eso es que predicamos y hablamos a las nuevas generaciones que somos la generación que debe servir a Cristo, que sirve a Cristo. ¿Y cuáles son esas características de la generación X, la que sirve a Cristo? Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2. Así que hoy ya no le estoy hablando a la generación alfa, porque la generación alfa ya se fue, ya están en sus clases. Son los niños, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Generación X. Hay unos que se están ahí delatando los años, ¿verdad? La generación X. Tenemos la de cristal o millennials. Y de repente tenemos ninis también, ¿verdad? Que están ahí todavía en ese proceso de ver qué van a hacer con su vida. Pero todos aquí tenemos una oportunidad. Y no importa qué generación, en qué generación te clasifiquen. Lo importante es que entiendas esta mañana que tú y yo somos seguidores de Cristo. Y hay distintivos, hay características que nos van a identificar. Y la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 2, del 1 al 4, dice: Timoteo, o sea, es su siguiente generación, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas, a otras generaciones, dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Aquí estamos con este hombre de Dios, el apóstol Pablo, preparando a la siguiente generación, a su amado hijo Timoteo, porque él quiere que su hijo sea fuerte y se conecte con el propósito de Dios. Si vemos en los versículos anteriores, como en el capítulo 1, verso 16 o 15, mejor dicho, le dice: como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Entonces en el 1:15 le está diciendo a Timoteo: hey, ponete las pilas, Timoteo, porque viendo nuestra historia de movimiento, muchos me abandonaron a mí y abandonaron al Señor, y te toca a ti
ser una generación fuerte, resistente. Entonces, la primera característica que veo aquí es en la generación X, la que sigue a Cristo, la que sirve a Cristo, la que conoce a Cristo, es que es una generación resistente. Porque le dice, fortalécete en la gracia. Esta versión mía dice aquí, sé fuerte por medio de la gracia. Renueva fuerzas, sé resistente. Renueva tus fuerzas en Dios. Me llama la atención que esta frase, sé fuerte, él la repite 25 veces a este discípulo. Por eso es que le dice en Filipenses 4:13, fortalécete en Cristo. Toma fuerzas de parte de Dios. También, pues no la usó él obviamente, pero en Isaías 40, 29 al 31 dice que los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas, siguen adelante porque la fuente de su fuerza es Dios. Y dice que van a correr y que van a levantar alas como águilas porque esperan en Dios. Entonces, si la generación X de la que estoy hablando, que es la generación de Cristo, quiere seguir adelante, va a necesitar las fuerzas de Dios. Este joven tenía debilidades, Timoteo, era tímido, enfermo, por eso a veces tenía que tomar un poquito de vino para su estómago. Pero algo que está recalcando aquí en esta frase el apóstol es que le está diciendo a Timoteo, no dependas de ti mismo, depende de Dios. No importa en qué generación te clasifiques esta mañana, Y, Z, millennial, ninis. Yo quiero decirte, necesitas la fuerza de Dios, la fortaleza en Dios. Y el peor error que podemos cometer en nuestra vida cristiana es que creemos que podemos avanzar en nuestras propias fuerzas. ¿Dónde encuentro el valor? ¿Dónde encuentro la constancia? ¿Dónde encuentro la confianza? ¿Cómo es que supero mi debilidad? ¿Cómo es que cuando soy débil llego a ser fuerte? Solamente en Dios. Por eso es que debemos ser resistentes. No crean que la vida es fácil. Ayer, y no es para asustar a aquellos que quieren casarse, estuve en una boda y yo pensé, wow, empezó el reto. Empezó el reto a morir porque ambos cónyuges tienen que negarse a sí mismos. Porque ahorita empezó ya el proceso de ver las diferencias. Pero ahí están los retos para las naciones, para Guatemala, para la sociedad, para tu familia. Los retos vienen desde estos pequeñitos cuando van a la casa a decir que les están haciendo bullying en su colegio. ¿Y cómo vas a enfrentar ese reto? En las fuerzas y la sabiduría de Dios. Y entonces el primer consejo es este: entendamos que tendremos nuevas fuerzas, resistencia, que la fuente de poder solo está en Dios. Por eso le dice, sé fuerte por medio de la gracia de Dios que Él te da en Cristo Jesús. La segunda cosa que debe caracterizar a la generación X, los que sirven a Cristo, los que siguen a Cristo, es que están conscientes que la vida no se trata de ellos, se trata de otros en relación a la misión. Son los que pasan la estafeta.
Ustedes aquí, papás, están sentados escuchando este mensaje, pero allá hay un grupo de maestros y maestras que están enseñando a la generación alfa a conocer al Señor. Y esa generación que está sirviendo, que en su mayoría son jóvenes, están aceptando el reto que Pablo le dice aquí, que comparta a otros lo que él ha oído y que le enseñe a otros lo que él ha oído, para que la generación de discípulos siga prevaleciendo. Y entonces le dice aquí la palabra: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Solo aquí en este verso veo 4 generaciones. En la Reina Valera lo memoricé así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones con un mismo mensaje, con un mismo contenido. Me llama la atención aquí que se habla de generaciones fieles a Dios y capacitadas. Él está diciendo: esta es la consigna. Lo que tú has recibido, Timoteo, no te lo puedes quedar para ti. ¿Acaso no podrías servir con jóvenes o con niños o con adulto mayor? La pregunta que debemos hacernos en mi proceso de ser una generación X: ¿de quién me encargo yo en esta vida? ¿A quién voy a cuidar? ¿A quién voy a discipular? ¿A quién voy a saludar hoy en la iglesia que no he visto? ¿A quién le voy a dar una palabra de ánimo? ¿A quién voy a invitar a mi casa como Mateo para hablarle de la palabra del Señor? ¿Con quién voy a hacer el contacto para seguir adelante? Entonces, la generación X es una generación que pasa la estafeta a otros, como en el caso del apóstol Pablo a Timoteo. Y la tercera, antes de ir a conclusiones, es la generación que soporta las aflicciones y que sufre. Porque dice aquí en el verso 3: soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Pareciera hoy en día que la generación X cree que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana. Yo quiero decirles que si en algún momento han escuchado que la vida cristiana es una vida con ausencia de conflictos, sin sufrimiento, sin dolor, sin angustia, ese no es el evangelio completo. Por eso nos asombra cuando sufrimos y decimos: pero ¿por qué ahora que estoy buscando a Dios me han venido muchas pruebas? ¿O por qué estoy sufriendo? Estudié esta palabra sufrimiento porque él dice aquí soporta el sufrimiento, y me llamó la atención que es experimentar una dificultad dolorosa o sufrimiento que parece ser un revés, pero en realidad no lo es. Repito eso. Y suena así como que fuera poesía un poco, pero lo pasé literal aquí a esta frase. Entonces, en este caso, soportar el sufrimiento o sufrir penalidades, según tu versión, es experimentar una dificultad dolorosa o sufrimiento que parece ser un revés, pero en realidad no lo es. Es como
que diríamos, ay, qué dura la vida de José. Una vida de sufrimiento, los hermanos lo vendieron, lo metieron a la cárcel. Ay, pobre José. Y no es la canción aquel de pobre José lloraba, ¿verdad? Es, qué pobre. Pero ¿saben una cosa? Ese proceso de sufrimiento en las manos de Dios era una bendición. Y Él lo afirma en Génesis 50:20. Todo el mal que ustedes me quisieron hacer a mí, Dios lo encaminó para bien. Es como que les estuviera diciendo, ¿saben qué? Hay alguien en los cielos que tiene el control de todo. Y gracias a Dios por esa cárcel. Gracias a Dios por ese foso. Gracias a Dios por que aquella señora que inventó algo que no era cierto. Porque todo ese proceso se tornó en bendición. Y por eso es que el apóstol aquí le está diciendo a su discípulo, a su generación X, le está diciendo, sufre penalidades. Como buen soldado. Como buen soldado. Me llamó la atención que hay 3 grupos de escuadrones así fabulosos en el mundo. Están los Marines, está un escuadrón ruso. ¿Y quién creen que está en tercer lugar? Los caiviles. Wow. Los caiviles. Los legendarios. Me llama la atención entonces los caiviles. Y en el idioma maya, caibil significa el que tiene la inteligencia y la fuerza de 2 tigres. Caibil. Así que entre los guatemaltecos están los caibiles, que son resistentes, que comen carne cruda, que duermen así al aire libre, que experimentan sufrimiento, dolor, pero que al final pasan un proceso. Y esa es la idea aquí que el apóstol Pablo le está dando a este discípulo. Las cosas no van a ser fáciles, va a haber sufrimiento, pero sufre como un buen soldado. La disciplina, ahora uno dice, bueno, ¿por qué mejor no reducen el ejército? Porque los soldados ahí están en esas barracas durmiendo y comiendo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, ser un soldado romano implicaba una tarea ardua y llena de sacrificio, de entrega. O sea, cuando se pensaba en un soldado romano era wow, eso sí que están entregando todo por la causa del imperio. Un buen soldado. Y le dice en la figura, en la metáfora, un soldado, ya aplicando la figura que agrada a Cristo. Generación X, tú tienes una misión: agradar a Cristo sobre todo. Él te ha llamado, Él te ha dado la oportunidad de conocerle, pero las cosas no solo están en conocerle, están en servirle. Y cuando das el paso de servirle, ahí va a implicar el sufrimiento, el precio, el costo que hay que pagar. Quiero cerrar con 3 retos. El primer reto para la generación X es que tenemos que trabajar mucho en el hogar. Cuando pensamos en Timoteo, vemos que él tenía 3 bendiciones. Tenía su abuelita y su mamá, que le habían instruido desde la generación alfa. Desde la niñez, él conocía la palabra de Dios. Y le dice, en otras palabras, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tu familia ha invertido en ti. Yo también estoy invirtiendo en ti, pero sobre todo es Dios quien te da ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y le está diciendo entonces a Timoteo
que tome en cuenta esas cosas. Yo quiero animarte, que no sigas esperando que tus hijos te animen a venir a la iglesia. Papá, ¿y qué pasó? ¿No vas a la iglesia? Puede ser que un día ya no te digan eso, y tú vas a estar diciendo, pero es porque mis hijos ya no quieren ir a la iglesia. ¿Acaso fuiste un modelo, un ejemplo, un reto, un desafío? Aprovecha ahorita que ellos están con esa pasión de seguir a Cristo. Y aun cuando estén grandes, nunca te rindas de hablarles del Señor y recordarles que la vida está en Dios, en su palabra. Entonces, este reto es para los padres. Nunca se les olvide que como generación tenemos un compromiso de cuidar nuestro hogar. No sé cuántos de ustedes tienen un devocional familiar. No sé cuántos de ustedes oran 5 minutos una vez por semana, por lo menos, para buscar a Dios. Porque la tarea no solo es de la iglesia, la tarea es de todos, de Dios, de los líderes y de ustedes como papás también. El segundo reto para la generación X, que somos nosotros, es no amar lo temporal. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa en qué generación estás, ninis, Z, Y, millennials, lo más importante para ti como generación en la que te ubicas por edad y por características es que hagas la voluntad de Dios, que es lo que vale. Porque van a haber presiones. Estaba leyendo que esta generación alfa es increíble las presiones que ya tienen. Saben que hay desfiles de modas para ellos, para los de 10, 12 años, para que ya se vistan, consuman la ropa que muchas veces es ropa de adultos. Ustedes pueden recordar que cuando uno miraba a un jovencito o a una señorita de 15, 16 años, era como se empezaba a ver que ya usaba tacones y cierto tipo de ropa. Hoy de 9 años ya aparecen jovencitos o adultos. Entonces, lo importante aquí es que nuestras generaciones conozcan y hagan la voluntad de Dios. Y quiero terminar con este otro, que creo que encierra todo lo que hemos estado hablando. No os adaptéis a este mundo. Que te clasifiquen como generación tal y tal y tal y tal no significa que vas a vivir así. Y por eso es que en Romanos capítulo 12, verso 2, en esta versión dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Yo no estoy obligado a vivir como me clasifican dependiendo de mi edad. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen que el Señor haga un cambio en sus corazones, en sus mentes. Ustedes no están obligados a pensar como piensan los demás. Sí están obligados a pensar como Dios quiere que piensen. Ustedes no están obligados a hablar como hablan los demás, porque ahora parece que decir malas palabras es cool. Ustedes no están, jóvenes, obligados a actuar como actúan los demás, por muy cool que se mire. Ustedes están obligados a pensar, a hablar como Cristo. Y eso solo hace a través de la transformación
del corazón. Por eso dice que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué hermoso pasaje para decirle al Señor hoy, para decirle en esta mañana: yo quiero ser una generación X, la que sirve a Cristo. Yo quiero orar para pedir estas 3 cosas en este bosquejo que hice esta mañana. Ponte de pie y oremos juntos. Quiero animarte a que renueves tus fuerzas en el Señor. Independiente cómo te cataloguen en las generaciones, quiero recordarte ahí mientras estás orando que Dios es la fuente de poder. No importa qué estás pasando, situaciones adversas, quiero animarte a resistir. Dios es la fuente de poder, no son las filosofías, el pensamiento humano. Dios es la fuente de tu poder. En medio de esa debilidad, de ese reto, tú puedes ser fuerte. ¿Sabes por qué? Porque su gracia es suficiente. Y todo lo que necesitas es la gracia de Dios para seguir adelante. Entonces, resiste. Quiero animarte a que hoy también puedas decirle al Señor: Dios, tengo dones, talentos. Quiero pasar la estafeta, quiero compartir este legado a mis hijos, a mi generación. Quiero que ellos también sean fieles y que estén capacitados para servirte. Dios, dile: ¿de quién me encargo? ¿A quién voy a cuidar? ¿A quién voy a discipular? Mientras seguimos orando, yo quiero animarte y recordarte que esa prueba y esa situación dolorosa pasada por el filtro de Dios es para tu bien. Y te aseguro que al salir de este proceso, de esta prueba, vas a salir más fuerte. Y vas a ser probado como el oro. Dios va a usar esa circunstancia para que le conozcas a profundidad. Y por eso te animo a que luches, que seas un caibil espiritualmente, que soportes las aflicciones, que sufras penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Dios, porque estamos en el equipo ganador, el equipo que tiene victoria, el equipo que avanza, calificados para hacer la misión, lo que tú nos has llamado a hacer. Estamos en eso por gracia y queremos levantarnos de esa pasividad. Queremos dar el paso al frente y decirte: quiero ser un buen soldado, quiero cumplir la misión, aun cuando eso tenga un precio alto, porque vale la pena. Cuando Dios te rescató, cuando Dios te perdonó, cuando Dios te salvó, no te salvó para que te vayas solo al cielo, sino para que te lleves a otros también. Cuando Dios te enseña, cuando Dios te prepara y te capacita a través de las pruebas, te capacita para que puedas consolar a otros con esa consolación con la que tú has sido consolado. Cuando Dios permite el sufrimiento y tus pruebas, es para que no seas más débil, sino para que seas más fuerte. Y que esa prueba le glorifique a Él, porque lo vas a ver moverse en tu situación. No te desanimes, sigue adelante, resiste, sea un buen soldado de Cristo. Glorifícale, agrádale, vive conforme a su voluntad. No dejes que el mundo y sus valores, sus filosofías cambien tu manera de pensar. Piensa como Cristo.
sé transformado, renueva tu mente para agradar a aquel que te llamó, al cual sirves. Sé una generación X, la generación de Cristo. La X, la primera letra del nombre de Cristo en griego. Que te recuerde eso. Cuando veas una X, ve que sirves a Cristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.